antes de que Israel diera el paso más importante de su historia y cruzara el Jordán, algo invisible ya se había movido en el mundo espiritual. La Escritura nos deja ver, aunque sea por una rendija, que hubo una disputa por el cuerpo de Moisés. Miguel, el arcángel, y Satanás contendieron por aquel cuerpo, y cuando todo terminó, Dios ocultó a Moisés de una manera tan completa que, hasta el día de hoy, nadie ha podido encontrar su tumba. Pero lo más impactante no fue solamente la muerte de Moisés. Lo verdaderamente poderoso fue lo que Dios hizo inmediatamente después. Porque apenas Moisés salió de la escena, comenzó una cadena de acontecimientos que marcaría el futuro de Israel para siempre. Cosas que no podían suceder mientras Moisés viviera, comenzaron a ocurrir en cuestión de días. Un nuevo líder fue llamado. Una nación paralizada recibió una orden. 2 espías entraron en Jericó. Una mujer cananea confesó la grandeza del Dios de Israel. Un río imposible se abrió, el maná dejó de caer. Y finalmente, un guerrero celestial apareció delante de Josué con una espada desenvainada. Esta no es solo una historia antigua, es una escena que habla de transición, obediencia, temor, liderazgo y fe. Porque hay momentos en los que Dios cierra una etapa de manera dolorosa, no porque haya abandonado su promesa, sino porque está preparando el cumplimiento de algo mayor. La muerte de Moisés parecía una pérdida irreparable. Pero para Dios, no era el final del plan, era el inicio de una nueva fase. Y antes de entrar en este estudio, quiero invitarte a que te suscribas y actives la campana. Este contenido está preparado para edificar, fortalecer la fe y bendecir a más hogares con enseñanzas bíblicas profundas. Cada persona que se suscribe ayuda a que este mensaje llegue a otros que necesitan comprender la palabra de Dios con claridad. Dale me gusta. Comparte este video con alguien que ame los estudios bíblicos. Y acompáñame hasta el final. Porque lo que ocurrió después de la muerte de Moisés tiene una enseñanza que muchos pasan por alto. Israel permaneció 30 días haciendo duelo en las llanuras de Moab. Era un duelo nacional. No se trataba de la muerte de un hombre común. Había muerto el profeta que habló con Dios cara a cara. El instrumento humano por medio del cual Dios abrió el Mar Rojo, entregó la ley, guió al pueblo por el desierto y sostuvo a una nación durante 40 años. 2 millones de personas estaban allí, expuestas, detenidas y con el corazón quebrantado. Del otro lado del Jordán, los reyes cananeos observaban. Ellos sabían que Moisés había muerto. Sabían que Israel estaba de luto. Sabían que Josué todavía no había sido probado delante de toda la nación como líder principal. Si alguna vez existió un momento militarmente perfecto para atacar a Israel, era ese. El pueblo estaba vulnerable. El ánimo estaba golpeado. La estructura de liderazgo había cambiado. Pero ningún ataque llegó. El texto bíblico no explica por qué los enemigos no se movieron. Solo nos deja contemplar una realidad. Dios sostuvo a Israel aún en su etapa más frágil. La nación estaba llorando, pero no estaba abandonada. Moisés había muerto, pero la presencia de Dios no había muerto con él. Y cuando terminaron los días de duelo, Dios habló. Lo primero que ocurrió fue que Dios se dirigió directamente a Josué. No habló por medio de otro profeta. No envió a un sacerdote a darle un mensaje. Dios mismo se acercó al nuevo líder y le dijo una frase que debió haber atravesado su alma. Moisés, mi siervo, ha muerto. No hubo una larga despedida. No hubo palabras sentimentales. Dios declaró el hecho y luego dio la orden. Ahora, levántate y cruza este Jordán. Así se ve una transición cuando Dios está al mando. Para los hombres, la muerte de Moisés podía parecer una pausa necesaria. Para Dios, era el momento de avanzar. El liderazgo humano cambia, pero la misión divina continúa. Un siervo termina su tarea y otro recibe la responsabilidad. Moisés había sido fiel en su generación, pero ahora Josué debía levantarse en la suya. Y hay algo muy importante en este pasaje.
Dios le repite a Josué varias veces que sea fuerte y valiente. Esa repetición no aparece porque Josué fuera invencible o porque no sintiera temor. Aparece precisamente porque Josué necesitaba escucharlo. Durante 40 años había caminado bajo la sombra de Moisés. Había visto milagros extraordinarios. Había visto el rostro de Moisés resplandecer después de estar en la presencia de Dios. Había visto agua salir de la roca. Había visto juicio, provisión y gloria. Pero ahora todos miraban a Josué. El asistente se convertía en líder. El segundo debía pasar al frente. El hombre que antes ejecutaba instrucciones, ahora debía escuchar a Dios y dar órdenes a toda una nación. Y Dios no fingió que Josué no tenía miedo. Dios habló directamente a su temor. Le dijo: esfuérzate y sé valiente. No porque el camino sería fácil, sino porque la presencia de Dios estaría con él. La promesa central fue esta: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esa frase cambia todo. Dios no le prometió a Josué que sería igual a Moisés. Le prometió que la misma presencia que sostuvo a Moisés también lo sostendría a él. El hombre era diferente, pero Dios era el mismo. La etapa era nueva, pero la fidelidad divina permanecía intacta. Después de recibir la comisión, Josué no se quedó esperando semanas para sentirse listo. No convocó largas reuniones para medir el ánimo del pueblo. No pidió más tiempo para adaptarse al peso del liderazgo. De inmediato dio una orden a los oficiales: recorran el campamento y digan al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de 3 días cruzaremos el Jordán. 3 días. Después de 40 años de espera, la entrada a la tierra prometida fue anunciada con una cuenta regresiva de 72 horas. Aquello era humanamente arriesgado. No se trataba de mover a un pequeño grupo. Era una nación completa: hombres, mujeres, niños, ancianos, ganado, tiendas, utensilios y provisiones. Y delante de ellos no había un camino abierto, sino un río en temporada de crecida. Desde una perspectiva humana, aquello no era prudente, pero Josué no estaba actuando sobre la base de cálculos militares. Estaba obedeciendo una palabra de Dios. Dios dijo: levántate y cruza. Josué respondió anunciando el cruce. La fe verdadera no espera tener todos los detalles resueltos para obedecer. La fe escucha la voz de Dios y comienza a moverse. Esa cuenta regresiva hizo algo poderoso en el pueblo. Rompió la parálisis. Durante 40 años habían caminado en círculos, pero ahora cada hora tenía dirección. Cada minuto los acercaba al Jordán. La obediencia empezó a crear impulso. Muchas veces Dios no espera a que nos sintamos preparados. Nos llama a dar pasos que nos obligan a salir del estancamiento. Antes del cruce, Josué envió a 2 hombres a reconocer Jericó. Esta decisión recordaba el episodio de los 12 espías enviados en los días de Moisés, pero esta vez sería diferente. No se envió una multitud de opiniones. Fueron solo 2 hombres, discretos, entrando en territorio enemigo. Jericó era una ciudad cerrada, vigilada y estratégica. Si eran descubiertos, podían morir. Los espías llegaron a la casa de Rahab, una mujer cananea que vivía en la ciudad. A primera vista parecía el lugar menos esperado para encontrar fe. Pero Dios muchas veces coloca testigos en lugares donde los religiosos no buscarían. Rahab no pertenecía al pueblo de Israel. No había crecido escuchando la ley de Moisés. Vivía en una cultura pagana. Y aún así, sus palabras revelan que el temor de Jehová había llegado hasta Jericó. Ella les dijo que sabía que el Señor les había entregado la tierra. No dijo que lo imaginaba. No dijo que tenía una sospecha. Dijo: yo sé. Luego explicó que los habitantes de Jericó habían oído lo que Dios hizo en el Mar Rojo y cómo había actuado a favor de Israel. Lo más impresionante es que el milagro del Mar Rojo había ocurrido 40 años antes y todavía seguía estremeciendo a las naciones. El informe que los espías recibieron de Rahab fue más valioso que cualquier mapa militar.
No regresaron solamente con información sobre muros, puertas o soldados. Regresaron con una verdad espiritual y psicológica. El corazón del enemigo ya estaba derretido. Canaán todavía tenía murallas, pero había perdido el valor. Jericó seguía cerrada, pero por dentro estaba temblando. Rahab pidió misericordia para ella y para su familia. Los espías le dieron una señal: un cordón escarlata en la ventana. Cuando llegara el juicio sobre la ciudad, todo el que estuviera dentro de su casa sería preservado. La imagen es profundamente poderosa. Una marca roja en una abertura de la casa. Salvación en medio del juicio. Protección para alguien que creyó en el Dios de Israel, aun viniendo de una nación destinada al juicio. La historia de Rahab nos recuerda que Dios no solo estaba conquistando territorio, Dios también estaba rescatando corazones. En medio de una ciudad endurecida, una mujer escuchó, creyó y actuó. La fe de Rahab no fue una idea privada, fue una decisión visible. Ató el cordón, protegió a los espías, puso su vida y la de su familia bajo una promesa. Entonces llegó el momento del Jordán. Israel avanzó hasta la orilla y allí vio el obstáculo en toda su fuerza. El Jordán estaba desbordado. No era un pequeño arroyo que se podía cruzar con cuidado. Era un río crecido, peligroso y fuerte. Las aguas cubrían sus riberas durante el tiempo de la cosecha. Humanamente, era el peor momento para cruzar. Pero Dios escogió precisamente ese momento. Si el cruce hubiera ocurrido en temporada baja, muchos habrían dicho que fue una coincidencia o una maniobra inteligente. Pero Dios eligió el río cuando estaba en su punto más intimidante, porque la gloria de Dios se ve con mayor claridad cuando el obstáculo es imposible de negar. El problema no era un error en el calendario. Era parte del escenario que Dios había preparado. La orden fue clara. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto debían avanzar primero. El arca representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. No cruzaría primero la espada, no cruzaría primero el ejército, no cruzarían primero los más fuertes. Primero iría la presencia de Dios, cargada sobre los hombros de sacerdotes que debían caminar hacia el agua. Imagina esa escena, la nación entera observando, los sacerdotes avanzando paso a paso, el sonido del río creciendo delante de ellos. No había puente, no había barcas, no había una estrategia humana visible, solo una palabra de Dios, y unos pies obedientes acercándose al agua. Y el texto dice que cuando los pies de los sacerdotes tocaron las aguas, el río se detuvo. No antes, no desde lejos, no mientras todavía estaban cómodos en la orilla. El milagro ocurrió cuando obedecieron lo suficiente como para mojarse los pies. Esa es una de las grandes enseñanzas del Jordán. Muchas personas quieren ver las aguas abiertas antes de caminar. Pero en esta historia, Dios abrió el camino cuando los sacerdotes dieron el paso de fe. Las aguas se detuvieron río arriba, cerca de una ciudad llamada Adam. Esto significa que el paso no fue una pequeña abertura simbólica. Dios detuvo el flujo de tal manera que una nación entera pudo cruzar sobre tierra seca. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo para sacar a Israel de Egipto, abrió el Jordán para introducirlo en la promesa. Un milagro marcó la salida. Otro milagro marcó la entrada. Y esto no fue solo una solución logística, fue un mensaje para Canaán. Cuando los reyes de la región escucharon que Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, sus corazones desfallecieron. La defensa natural que separaba a Israel de la tierra desapareció en un instante. El río que parecía proteger a Canaán se convirtió en testigo del poder de Dios. Dios no solo estaba ayudando a su pueblo a cruzar, estaba anunciando a los enemigos que la conquista no era una campaña humana. El Dios vivo había entrado en escena. Cuando todo el pueblo terminó de cruzar, Dios ordenó levantar un memorial. 12 hombres, uno por cada tribu, debían tomar piedras del lugar donde los sacerdotes habían permanecido firmes con el arca.
Aquellas piedras serían colocadas como señal para las futuras generaciones. Dios conoce la fragilidad de la memoria humana. Una generación puede ver milagros y la siguiente puede tratarlos como cuentos antiguos. Por eso mandó levantar piedras. No porque Dios necesitara recordar, sino porque el pueblo necesitaría contar. Cuando los hijos preguntaran qué significaban aquellas piedras, los padres tendrían que narrar la historia. El Jordán se abrió delante del arca del pacto, y Jehová hizo pasar a su pueblo en seco. Las piedras eran una herramienta de enseñanza. Eran evidencia visible de una intervención invisible. Cada piedra hablaba de obediencia, de presencia divina y de fidelidad. La fe debía pasar de una generación a otra, no solo por mandamientos, sino por memoria. El pueblo no debía olvidar de dónde venía ni quién lo había hecho cruzar. Pero hay un detalle profundo. Josué también colocó otras piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes. Esas piedras quedaron bajo el agua. No estaban destinadas a ser vistas cada día por el pueblo. Eran un memorial escondido. ¿Por qué levantar un recuerdo que nadie vería? El texto no lo explica completamente, pero deja una enseñanza poderosa. No todo lo que Dios recuerda necesita estar expuesto delante de los hombres. Hay obediencias secretas, lágrimas escondidas, pasos de fe que nadie celebra y momentos de fidelidad que quedan cubiertos como piedras bajo el agua. Pero el cielo los ve. Dios no olvida lo que otros nunca notaron. Al cruzar el Jordán, Israel ya estaba en la tierra. Pero entonces, ocurrió algo que seguramente sacudió a muchos. El maná cesó. Después de 40 años cayendo del cielo, la provisión diaria desapareció. El pueblo comió del fruto de la tierra, y al día siguiente ya no hubo maná. Piensa en lo que eso significaba. Había personas en Israel que habían nacido en el desierto y nunca habían conocido otra forma de alimento. Cada mañana salían y allí estaba la provisión. No tenían que sembrarla, no tenían que cosecharla, no tenían que comprarla. Dios la ponía sobre la superficie del desierto. Era parte de su rutina, de su cultura y de su historia. Y de pronto, una mañana, el suelo estaba vacío. No porque Dios los hubiera abandonado, no porque la promesa se hubiera roto. El maná terminó porque Israel entró en una etapa nueva. En el desierto, Dios los alimentó como a un pueblo que sobrevivía. En Canaán, debían aprender a vivir como un pueblo que administraba la promesa. Ya no caminarían esperando comida del cielo cada mañana. Ahora tendrían que sembrar, cosechar, trabajar la tierra y asumir responsabilidad. El final de una provisión puede sentirse como pérdida, pero a veces es señal de madurez. Dios no siempre sostiene una etapa de la misma manera. Hay milagros que son necesarios en el desierto, pero no pertenecen a la tierra de la conquista. Hay ayudas que Dios permite por un tiempo, hasta que llega el momento de crecer. El maná no terminó porque Dios fuera menos fiel. Terminó porque el pueblo había llegado a una nueva dimensión de responsabilidad. Y esto habla a nuestra vida. Algunas puertas se cierran no porque Dios nos rechazó, sino porque nos está moviendo a una obediencia más profunda. Algunas formas de provisión dejan de aparecer porque Dios quiere enseñarnos a trabajar la tierra que antes solo mirábamos de lejos. No toda ausencia es abandono. A veces es transición. Si este estudio está edificando tu fe, te invito a suscribirte y activar la campana. Este mensaje puede llegar a más personas que están atravesando cambios, pérdidas o momentos donde sienten que una etapa terminó. Ayúdanos a seguir compartiendo contenido bíblico que bendice, enseña y fortalece. Tu suscripción, tu me gusta y tu apoyo hacen que esta palabra alcance a más hogares que necesitan recordar que Dios sigue obrando aun cuando cambia la temporada. Después de esto, Josué tuvo un encuentro que cambiaría su manera de entender la batalla. Estaba cerca de Jericó. Las murallas se levantaban delante de él. Quizá estaba evaluando la ciudad. Quizá estaba orando. Quizá estaba sintiendo el peso de la responsabilidad. Y entonces levantó los ojos y vio a un
hombre frente a él con una espada desenvainada. Josué era un guerrero. Su reacción fue directa. Le preguntó si estaba de parte de Israel o de sus enemigos. Era una pregunta lógica para un comandante humano. En tiempos de guerra, uno quiere saber quién está a favor y quién está en contra. Pero la respuesta que recibió rompió su manera de pensar. Aquel hombre respondió que no venía como aliado de un bando humano. Venía como príncipe del ejército de Jehová. Eso significa que Josué no era el comandante principal de aquella guerra. Israel no estaba invitando a Dios a unirse a su estrategia. Era Josué quien debía someterse a la estrategia de Dios. El cielo tenía su propio ejército. La batalla no comenzó cuando Israel cruzó el Jordán. La batalla ya estaba en marcha en el propósito eterno de Dios. Josué cayó rostro en tierra y adoró. El personaje no rechazó su adoración. Luego le ordenó quitarse las sandalias porque el lugar donde estaba era santo. Esa escena conecta inmediatamente con Moisés frente a la zarza ardiente. Muchos intérpretes han visto aquí una manifestación visible del mismo Dios, una aparición divina antes de la encarnación, presentándose no con una vara de pastor, sino con espada de comandante. El mensaje era claro. Josué no estaba solo. Jericó no caería por la inteligencia militar de Israel. La tierra no sería tomada porque Josué fuera más brillante que Moisés. La victoria vendría porque el Señor de los ejércitos estaba presente. La pregunta no era si Dios estaba del lado de Josué. La pregunta verdadera era si Josué estaba del lado de Dios. Esta verdad corrige una idea muy común. Muchas veces queremos que Dios respalde nuestros planes, bendiga nuestras decisiones y se una a nuestras batallas. Pero la vida de fe no consiste en pedirle a Dios que se acomode a nuestro lado. Consiste en rendirnos y colocarnos del lado de su voluntad. Josué entendió que antes de dar órdenes a Israel, debía postrarse delante del comandante celestial. Cuando miramos todos estos acontecimientos juntos, vemos una secuencia ordenada. Primero, Dios confirmó el liderazgo de Josué. Luego, Josué movilizó al pueblo. Después, Rahab reveló que Canaán ya estaba temblando. Luego, el Jordán se abrió y las piedras fueron levantadas como memoria. Más tarde, el maná cesó, marcando el fin de la dependencia del desierto. Y finalmente, el comandante del ejército de Jehová apareció para mostrar que la conquista era dirigida desde el cielo. Nada de esto fue improvisado. Dios estaba moviendo cada pieza. Lo que para Israel pudo parecer confusión, duelo y presión, para Dios era una transición perfectamente dirigida. El pueblo había perdido a Moisés, pero no había perdido la promesa. Había muerto el líder, pero no el pacto. Había cambiado la voz humana, pero no la fidelidad divina. Aquí aparece una paradoja profunda. Moisés abrió el Mar Rojo, pero no cruzó el Jordán. Moisés recibió la ley en el Sinaí, pero no introdujo al pueblo en Canaán. Moisés vio la gloria de Dios de una forma extraordinaria, pero no fue él quien vio al comandante con la espada desenvainada frente a Jericó. Moisés fue indispensable para una etapa, pero no para todas. Su llamado tenía límites. Su misión era sacar al pueblo de Egipto, guiarlo por el desierto y prepararlo para la promesa. Pero no le correspondía introducirlo en la tierra. Eso debía hacerlo Josué. Esto enseña algo difícil, pero necesario. Ningún siervo de Dios es el dueño de la obra. Los hombres cumplen temporadas. Dios permanece. Los líderes comienzan, otros continúan y otros cosechan. Algunos siembran en lágrimas lo que otros recogerán con gozo. Eso no hace menos valioso al que sembró. Moisés no fracasó porque no cruzó. Moisés fue fiel hasta donde Dios le permitió llegar. La tradición cristiana ha visto en esta transición una imagen poderosa. Moisés representa la ley, y la ley podía llevar al pueblo hasta la frontera, pero no podía introducirlo en el reposo pleno. Josué, cuyo nombre se relaciona con el nombre de Jesús, conduce al pueblo a la tierra.
Sin forzar el texto, la imagen es profunda. Lo que la ley no puede completar, Dios lo cumple por medio del Salvador. También hay una enseñanza sobre el tiempo. Estos eventos ocurrieron rápidamente. Israel no tuvo años para adaptarse a la ausencia de Moisés. No hubo una transición cómoda. El duelo terminó y la orden llegó. Dios no esperó a que todos se sintieran emocionalmente preparados. La promesa demandaba movimiento. Eso puede parecer duro, pero muchas veces la obediencia ocurre mientras todavía estamos sanando. Hay pasos que Dios nos pide cuando todavía sentimos la pérdida. Hay ríos que debemos cruzar mientras el corazón aún recuerda lo que quedó atrás. El hecho de tener miedo no significa que Dios no nos llamó. Josué tenía miedo, y aún así, fue escogido. Dios le dijo que fuera fuerte y valiente, no porque no habría enemigos, sino porque la presencia divina iría con él. La valentía bíblica no es ausencia de temor, es obediencia sostenida por la presencia de Dios. Josué no cruzó porque todo estaba bajo control. Cruzó porque Dios habló. La historia de Moisés también nos recuerda que el cuerpo de un siervo puede desaparecer, pero la obra de Dios continúa. Moisés murió en el monte. Sus ojos no se habían apagado, y sus fuerzas no se habían debilitado. No fue arrastrado hasta su final. Subió, contempló la tierra y entregó su vida en el tiempo determinado por Dios. No entró en Canaán en ese momento, pero su historia no terminó en derrota. Siglos después, Moisés aparecería en otro monte, junto a Elías, hablando con Jesús. Aquel hombre que no pudo entrar en la tierra con Israel, terminó estando allí en la escena de la transfiguración, conversando con el Mesías. Dios tiene maneras de honrar la fidelidad que nosotros no siempre entendemos en el momento. Por eso, esta historia no es solamente sobre muerte y sucesión. Es sobre confianza. Es sobre creer que Dios sigue obrando cuando una etapa termina. Es sobre entender que hay Jordanes que no se abren desde la orilla. Hay promesas que no se reciben mirando el agua. Hay momentos en los que la fe debe mojarse los pies. Tal vez tú estás frente a tu propio Jordán. Tal vez una etapa terminó y no sabes cómo avanzar. Tal vez una figura importante ya no está. Una puerta se cerró, una provisión cambió o una responsabilidad nueva cayó sobre tus hombros. Tal vez te sientes como Josué, llamado pero asustado, escogido, pero consciente de tus limitaciones. Entonces escucha la misma verdad. Dios no te pide que seas Moisés. Dios te pide que obedezcas en la etapa que te entregó. La promesa no depende de que seas igual a alguien más. Depende de la presencia del Dios que dijo, no te dejaré, ni te desampararé. El agua no se abrió mientras Israel discutía en el campamento. Se abrió cuando los sacerdotes avanzaron. La tierra no fue conquistada por nostalgia, fue conquistada por obediencia. El maná no podía seguir cayendo para siempre, porque una tierra esperaba ser cultivada. Y Jericó no caería por fuerza humana, sino por la dirección del comandante celestial. Así que no tengas miedo de la transición. No confundas el final de una etapa con el final de Dios. No confundas la ausencia de una forma de provisión con abandono. No confundas el temor con fracaso. Si Dios te está llamando a cruzar, su presencia irá contigo. Ahora quiero invitarte a escribir en los comentarios. Cuéntanos qué parte de este mensaje habló más a tu vida. Tal vez fue la muerte de Moisés y la continuidad del plan de Dios. Tal vez fue Josué escuchando 3 veces que debía ser fuerte y valiente. Tal vez fue Rahab creyendo en medio de una ciudad condenada. Tal vez fue el Jordán abriéndose cuando los pies tocaron el agua. Tu comentario puede ser de bendición para otra persona que esté leyendo y necesite ánimo para cruzar su propio Jordán. Comparte este mensaje con alguien que esté atravesando una transición, una pérdida o un momento donde necesita obedecer aunque tenga miedo. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora y activa la campana para seguir recibiendo contenido bíblico que edifica, enseña y bendice. Que Dios te fortalezca, te dé valentía y te recuerde que su promesa sigue en pie.
aun cuando la etapa cambia.